43 minutos sobre las 10 de la noche y en este instante iniciamos una aventura que a ver a dónde nos lleva. Nuestra vocación hoy va a ser tratar de llegar a una conclusión que tiene que ver con la situación económica de España, ese doble mensaje que estamos recibiendo con carácter permanente. Por una parte, el procedente del Gobierno y del Partido Popular, la situación económica mejora de manera apabullante, con mensajes de felicitación por parte de líderes mundiales como Barack Obama o Angela Merkel, y por otra parte, quien considera que estamos hablando de cifras macroeconómicas y que en cualquier caso la recuperación se ha hecho a costa de muchas personas que probablemente se hayan quedado para siempre en el camino. Como ven, una disyuntiva complicada, pero hemos recurrido a los mejores para que nos ayuden a resolverla. José Carlos Arias, muy buena noite. Venancio Salcines, muy buena noite. Julio Sequeiros, muy buenas noches, buena noite. Hola, Carlos Fernanda. Emerich, muy buena noite. Bueno, si vos parece, antes de empezar, casi vou preguntar algo pechado, xa sei que non é científicamente axeitado, pero aínda así, José Carlos. ¿España va bien o España no va bien? España, o sea, la coyuntura económica es buena, tirando a muy buena, pero lo que restan son muchísimas dudas acerca de muchos aspectos de la reactivación económica, ¿no? Sigue habiendo además desequilibrios importantísimos, otros se han ido corrigiendo en parte, pero la duda mayor naturalmente surge cuando se plantea la cuestión de si esto es sostenible, si esto va a durar mucho o no. El año 2015 está claro que el crecimiento va a estar en torno al 3%, a no ser que haya lo cual es un crecimiento importante, a no ser que haya un accidente de algo, que no, mejor no mencionarlo. Pero a partir del año 2016 vamos a ver qué ocurre con el famoso viento de cola. Tenemos un viento de cola impresionante que hace que esas condiciones macroeconómicas sean, no voy a decir óptimas, pero sean bastante buenas. Y el año 2016, entre otras cosas, un componente muy importante de ese viento de cola, que es el dopaje monetario que está practicando el Banco Central Europeo, afortunadamente, el Banco Central Europeo, a finales de septiembre, creo, del año 2016, eso en principio acaba. Vamos a ver qué pasa a partir de entonces. Cuando se suprima os el pido dopaje. una primera aproximación breve, así que repito la pregunta. ¿España va bien o España no va bien, Venancio? Va. Va. España va y está creciendo, es una realidad, hay una evolución. Va, si quieres ser optimista, tienes que preguntar, tienes que decir, bueno, pues España va mejor, sí, España va mejor. ¿España está bien? No, no está bien. España no está bien, la mires por donde la mires. Pero lo cierto es que está en una senda de recuperación que es evidente. ¿Pero que es un maquillaje o es un cambio profundo? Mira, bueno, cambio aquí no hay muchos. Cambios no hay muchos. Porque estamos volviendo al traje que teníamos puesto en el año 2006. En todo caso, digamos, estamos agarrando la ropa, estamos planchando, estamos arreglando, pero para vestir el mismo ropaje que teníamos colocado en el año 2006. De todos modos, hay datos. Mira, si tú comparas... Sí, espera, después entramos en los datos. Os pido simplemente esta primera aproximación y repito la broma. ¿España va bien o España no va bien? Yo creo que la situación ha cambiado sustancialmente. Desde mediados del año 12, es decir, llevamos prácticamente 3 años, la situación ha mejorado sustancialmente, se mire por donde ¿Y definitivamente? Yo creo que es muy difícil volver atrás. Tendría que haber un accidente de estos... ¿Y desigualmente? Sí. O sea, la salida de la crisis, digamos, hay unos que salen antes y hay otros que salen después. ¿O que no van a salir directamente? Y que probablemente haya gente que tenga muchas dificultades, pero espero que eso sea un segmento muy minoritario de la sociedad Carlos española. Emerich. Bueno, vamos ver, eu creo que cando se di España crece, a economía vai ben, de alguna forma estáse sostendo, eu aquí son o único non economista, verdade? Estou Bueno, eu en parte tampouco. inferioridade. Unha posición de Eu ventaja. tampouco, eu tampouco. Bueno, somos dous, efectivamente. Esa teoría do que lle chaman os americanos o trickle down, non? Bueno, cando os ricos comen e comen ben, sempre caen migallas, verdade, da mesa que poden aproveitar os demais, ou aquela outra expresión de que cando sube a marea e vais en segundas, non? Sube o tanto transatlántico como a gamela, é dicir, sube tanto o barco grande como o pequeno, pero iso estamos vendo que non é así. É dicir, os datos macroeconómicos veremos, non? Se son os que se din, desde logo en Galiza non son, porque en Galiza temos un diferencial moi negativo con relación
a media do Estado, inda que Feijóo se hinchara peito, verdade? A pregunta do portavoz do BNG dixera que estamos crecendo igual que Alemania. Bueno, pois, en fin. Imos escoitalo despois, Sí, efectivamente. Feijóo- Imos coñecer datos, Carlos. Pero a cuestión é que, claro, a crise estás ensañando con moita xente que nunca sairá da crise. Se antes da crise esa xente estaba en crise. E todas as chamadas reformas estruturais do mercado laboral, das pensións, da cobertura de desemprego fan que a saída da crise seña moi desigual e, desde logo, cuns desequilibrios sociais gravísimos. Bueno, pues vamos a tratar de presentarles a ustedes las dos caras de la moneda para tratar después de, como decía, llegar a determinadas conclusiones. Nos van a ayudar en este ejercicio, como siempre, Uxía Rodríguez y Pablo Carballo, que están en el plató de informativos. Adelante, Uxía. ¿España va bien o España va mal? Acabamos de comprobar que la pregunta depende de a quién se le haga. Lo que hoy queremos intentar descifrar es cuál de las dos opciones se acerca más a la realidad. Y para ello, qué mejor que los datos. Uxía se ha encargado de recopilar aquellos que invitan al optimismo. A mí me ha tocado la cara menos amable, las cifras que nos hacen pensar que no hemos salido de la crisis. Comenzamos hablando de macroeconomía. Sí, porque la macroeconomía, por suerte o por desgracia, para lo bueno y también para lo malo, siempre va por delante. Dicen que primero se sale de la recesión y después de la crisis. En los últimos meses, la economía española ha sido puesta como ejemplo en todos los foros y por todos los organismos internacionales. En estos momentos crece a un ritmo impensable hasta hace muy poco tiempo. Vamos a escuchar primero la rotundidad con la que esta misma mañana hablaba de esto en el Congreso el ministro de Economía. En definitiva, señoría, el giro que se ha dado a la economía española es único. Incluso estoy convencido de que usted está sorprendido del mismo. Usted nunca hubiera esperado que una situación en la cual una economía a punto de la intervención pudiera únicamente en 3 años darle la vuelta como se ha producido en este país. Es el giro más intenso que se ha dado en cualquier país de la OCDE en los últimos años. Lo que es cierto es que España está creciendo al ritmo más alto de la eurozona. Las nuevas previsiones mejoran las anteriores. Si el gobierno espera que 2015 termine con un avance del PIB del 2,9%, los últimos datos del FMI hablan de unas previsiones oficiales del 3,1%. Ya en el primer trimestre de este año la economía creció a su mayor tasa de los últimos 7 años, una senda alcista que parece que continuará. El propio de Guindos anunciaba esta mañana que el PIB avanzará más del 0,9% este segundo trimestre. Los últimos datos de Eurostat situaban a España al lado de Alemania en cuanto a niveles de crecimiento. Si tenemos en cuenta estas cifras, parece que España ha comenzado a despegar. Está bien, sin duda, el crecimiento del Producto Interior Bruto es un dato importante, pero ¿a costa de qué? Aquí no hablamos de previsiones, sino también de datos oficiales. Y lo cierto es que España es cada año un país más endeudado que el anterior, hasta batir en este primer trimestre del 2015 su récord histórico. La deuda pública roza ya el 99% de ese Producto Interior Bruto. Hablamos de más de 1.047 millones de euros. Supera ampliamente la barrera del billón, con B. Cuando Rajoy accedió al poder, la deuda pública se situaba, y lo ven, en algo más de 743 millones de euros. Entonces representaba el 69% del PIB. Desde entonces, como ven, la escalada ha sido imparable, año tras año, y la deuda se acerca ya al 100% del PIB. No hay que lanzar, como vemos, campanas al vuelo, pero tampoco silenciarlas. Precisamente hoy, 10 de junio del año 2015, se cumplen tres años del momento que vamos a ver. Vamos a escuchar lo que pasaba, lo que decía Rajoy el 10 de junio del año 2012. Y en lo que se acordó ayer fue una apertura de una línea de crédito para nuestro sistema financiero. Una línea de crédito europea con el objetivo de recuperar la solvencia de las entidades financieras españolas que lo requieran y con el objetivo de conseguir el crédito. Esta era la comparecencia sorpresa del presidente, una de las más criticadas. El día anterior había sido Luis de Guindos el encargado de anunciar el préstamo, el rescate al sistema financiero español, al que nunca se llamó así. Nos metimos en un túnel entonces del que ahora los datos estrictos indican que estamos saliendo. La prima de riesgo superó ese verano los 600 puntos, la bolsa caía un 6%. Hoy esa misma prima de riesgo está en el torno de los 100 puntos básicos y el IBEX 35 acumula una subida de más del 6% si hablamos de variación anual. Solo 2 datos, pero significativos. Como significativas han sido también las alabanzas que salieron de la boca de la propia Angela Merkel, poniendo de ejemplo a España ante el G7.
Datos y palabras que no se notan en los bolsillos de muchos españoles, pero que pueden anunciar que la mejora está más cerca. Bueno, sí, Merkel, Obama y el IBEX 35 se rinden a la recuperación de España, mientras diferentes organismos internacionales alertan de las consecuencias de la crisis para un cuarto de la población española y de unas diferencias cada vez más elocuentes entre unos ciudadanos y otros. Vamos a ver 3 titulares recientes. El primero nos lo da la OCDE. Las reformas fiscales agravan la desigualdad en España. Alerta este organismo de que las rentas del 10% de la población más rica son 14 veces la del mismo porcentaje de la población más pobre, algo inédito en 30 años. Otro titular, la Organización Internacional del Trabajo nos dice que España es el país desarrollado en el que más ha aumentado la desigualdad durante la crisis. Dice la OIT que las rentas más bajas han perdido un 43% de capacidad adquisitiva. Y ese tercer titular, Intermón Oxfam sitúa a España como el segundo país con más desigualdades de Europa, solo por detrás de Letonia. Y da además un dato, solo el 1% de la población más rica en España concentra una riqueza superior a la del 70% de la población que tiene menos recursos. Bueno, pues como veis, todos datos de un mismo país que ya estamos empezando a comprobar que tiene 2 caras. Bueno, pues 2 caras, efectivamente, Venancio, crecimiento por un lado, deuda disparada por el otro, datos positivos por un lado, datos muy negativos que tienen que ver con la desigualdad por el otro. ¿Qué tipo de recuperación se está modelando desde el gobierno del Partido Popular? Antes hablaba que se está planchando el mismo traje que teníamos antes de la crisis. Mira, hay un par de datos que son importantes. España realmente empieza a sentir que está en crisis profunda en el año 2010, porque perdemos entre el año 2009 y 2010, perdemos 1.600.000 cotizantes. Esto es terrible. Esto quiere decir que está entrando en un grupo de unos 6 millones de hogares, entra la crisis de golpe en pocos meses. Sin embargo, ahora mismo estamos creando, en los últimos 12 meses, hemos creado 590.000 cotizantes. Es decir, el cambio está ahí, el cambio es una realidad, es decir, hay un cambio. Eso no se puede decir. Pero ¿qué ocurre? Pero la pregunta está en ver cómo le ha ido a la gente, ¿no? Y entonces hay un dato que me parece que es importantísimo, y es la comida, el elemento básico, ¿no? Hay un dato, hay una estadística que nunca viene en las páginas del Ministerio de Economía, porque viene en las páginas del Ministerio de Agricultura, que es cuánto se come en este país. ¿Cuánto se come en este país? Y tienes que ver cuánto se come en este país a partir del año 2010, porque realmente a partir del 2010 es cuando la ingesta calórica de España empieza a caer. Cuando el país empieza a perder comida. Y te voy a decir cuánto. Te voy a decir que si miramos el consumo de carne en kilos, no lo vamos a mirar en dinero, porque en dinero hay una deflación que ayuda a bajar de precios. En kilo, el consumo de carne se ha rebajado en España de 2015 al 2010 en un 20%. O sea, hemos perdido un 20% de consumo de carne en los hogares españoles. Pero si vamos a pesca, nos va a dar un 16%. Si vamos a fruta, un 14%. Si vamos a al pan, un 16%. Si vamos a aceites, un 17% en consumo en unidades físicas. Es decir, esta es la crisis. Pero nos dice, además, en el año 14 empieza la recuperación, y yo lo he dicho además, he dicho que la recuperación empezaba a nivel financiero en el 14, y es cierto, pero tú analizas el consumo de los hogares de ahora, la última estadística que tiene el Ministerio de Agricultura, y mira ese consumo de carne, verás que en los últimos 12 meses de ahora, 15 frente a 14, es decir, en plena recuperación, en plena época de optimismo y de apogeo económico, ha bajado el consumo de carne en un 4%. 4% consumo de carne en plena recuperación. Que ya consumo estaba, de pesca, que ya se había 3,6. desplomado, Claro, es decir, en este momento que estamos ahora mismo, mayo 2015, frente a mayo 2014, pérdida de consumo de carne en kilos en España es 4%, 4,2, 3,6 pesca, fruta fresca 2,2, pan 4,7, sumo y sigue. Es decir, eso es lo que está ocurriendo en este país. En este país, hace 2 semanas en La Coruña, no había comida en el Banco de Alimentos, había un déficit de leche en el Banco de Alimentos. Esta es la realidad. Tenemos un país que por un lado tiene una mejora, que es evidente, está ahí, y por otro lado tenemos un país que es puramente, que no está viendo, que no quiere ver, que está ciego, algo que es evidente. Y hay otra cosa que está clarísima, que está, porque mira, en paralelo a esto, y un dato más que es fundamental, España tiene 800.000 millones de euros, no España. Los hogares, las familias españolas,
tiene 800.000 millones de euros en las cuentas bancarias. Y aún así perdemos un 20% en consumo de carne. ¿Por qué? Porque no perdemos todos lo mismo. No todos los hogares pierden lo mismo. Esto es una media. Si da un 20%, quiere decir que ahora está perdiendo el 40, el 60 y el 80%. Esas las medias, la injusticia de las medias, que efectivamente son medias. Había otra forma de hacerlo, no sé si compartes el dato, es espeluznante, la verdad. El dato que nos trae Venancio. Esta intervención de Venancio, la verdad, me ha parecido tan buena, que me deja casi, en fin, sin mucho que decir. Yo creo que hay que buscar un punto de equilibrio, como también estaba en tu intervención, ¿no? Porque, a ver, estamos en un año en el que nos envuelve una cantidad de propaganda, ¿no? Y de retórica, y probablemente también veamos objeciones en sentido contrario que no están justificadas. Por eso esta mesa hoy, porque mi intención era poner las cosas un poco para tratadas con cierta frialdad. Esto que acabas de decir, yo creo que pone un punto del que no se suele hablar para nada encima de la mesa, ¿no? Y un argumento como para tener muy en cuenta, pero yo iría por otros derroteros un poco más vulgares quizá, ¿no? Y es que, a ver, si tenemos en cuenta, vamos a considerar el nivel de riqueza y de renta que teníamos el año 2008. Todavía no lo hemos recuperado. O sea, hay recuperación, hay un cambio de tendencia que tenemos que saber apreciar, pero todavía, a diferencia de otros muchos países europeos, Francia, del que tanto decimos todo, es que Francia necesita reformas. Oiga, estos señores alcanzaron ya el nivel de PIB del año 2008 hace 2 años. A nosotros todavía nos queda 1 o 2 años, por lo menos, ¿no? El nivel de deuda es una cuestión fundamental, porque el nivel de deuda agregada de la economía, porque ese es el problema fundamental que aparece en la economía española. Lo que hace que explote todo es que de pronto la sociedad española resulta que descubre, ¿no? Hasta ese momento no se había enterado, pero descubre que está sobreendeudada, pero está a unos niveles escalofriantes, ¿no? Sobre todo deuda privada. La deuda privada algo ha bajado, pero poco. Y lo que, sin embargo, ha ocurrido es que ha subido ahora de una forma escalofriante para compensar, ¿no? La deuda pública, ¿no? Con lo cual, al final, el grado de endeudamiento total de la economía española pues sigue estando un poco por debajo, pero esto tenía que haberse producido ya. El ajuste tendría para pensar que efectivamente todo esto va en serio y que el crecimiento se va a consolidar, etcétera. Todo esto tendría que haberse reducido ya mucho. Si no, este factor, porque vamos a ver, eso hay que hacerlo. La economía española y las economías que están sobreendeudadas se tienen que desendeudar. Lo van a hacer, ha ocurrido siempre en la historia, pero además es que es necesario que se haga porque no podemos vivir siempre sobre una bomba de deuda. Y mientras pese sobre nosotros la bomba de deuda... Pero ¿y cómo se desendeuda un país? Bueno, se desendeuda... o sea, ¿qué coste tiene para los ciudadanos el desendeudamiento, digamos? El coste serio, el coste es que eso pesa sobre el crecimiento, ¿no? Eso es uno de los factores que me hace pensar a mí que efectivamente este crecimiento del 3%, a diferencia de lo que piensa Julio, no, que es más optimista, voy a por Julio, no se va a sostener demasiado Voy a por tiempo. Julio porque Julio, te has manifestado públicamente a favor del proceso, del tono de las reformas que ha aplicado el gobierno del Partido Popular, pero me remito a los datos que se acaban de poner encima de la mesa. ¿Es decente recuperarse de esta manera? Bueno, yo sobre los datos que da Venancio, a mí me sorprende, ¿no? Es decir, me cuesta mucho trabajo. Ahora, estamos en una fase en la que todo el mundo duda de las estadísticas, es verdad. A mí me sorprende mucho pensar que el consumo de carne en España se cayó un 40%, es decir, prácticamente a la mitad. Es decir, había que ver ahí qué pasa, a lo mejor la caída... Un 20. Bueno, eso ya es otra cosa, ¿eh? Bueno... ¿Pero no te lo crees? Un 20% sí me lo creo. Irnos a la mitad. Y esto es muy llamativo, un 20%. Sí, es muy llamativo, es decir, y incluso dramático. Claro, a eso me refiero, claro. O sea, cae el... Es decir, yo me imagino que la gente se está yendo, digamos, a comida low cost. Bueno, hace unos días entrevistaban a una persona en una situación económica como muchos otros y dijo una frase que a mí se me quedó grabada en relación con esto que estaba pensando cuando estabas diciendo tú, que dijo, nunca estuve tan gorda como ahora. Ya.
como consecuencia de la Sí, modificación sí, de los sí, hábitos de la comida alimenticios que low le ha llevado cost y a de- consumir sí, sí, efectivamente la el comida exceso barata, de que es cereales y exactamente. este tipo de cosas. Bueno, mira, yo lo que veo aquí es que a partir de ahora la economía española tiene fundamentalmente tres vías por donde ir. Una es la de continuar en la senda de las reformas, que hay que ir por esa vía. Hay que tener en cuenta que en el año 2015 nos vamos a gastar, el Estado va a gastar 50.000 millones de euros más de lo que ingresa, y probablemente algo más. El tema de la deuda, hay que comprimir eso. De momento somos capaces de pagar los intereses sin ningún problema. Y la deuda yo no la veo como muy problemática a corto plazo. Pues, lo que es la deuda pública, o sea, el famoso billón de euros, ¿no? Que es un 1 con 12 ceros. Lo que es, digamos, la otra vía... La privada sigue siendo el 185% Pero sin del embargo PIB. se ha reducido sustancialmente. No, se ha reducido, pero no, Una pero de las no lo que cosas se debería está haber detrás, hecho. Perdona que te de interrumpa, esto es que toda la deuda que tenían las familias, que eran casi 900.000 millones de euros, en plena crisis han amortizado 200.000. Las empresas también de 1,3 billones de euros han pasado a 900.000. Es decir, el esfuerzo que está haciendo la economía española es absolutamente descomunal y los resultados a mí me parece que son positivos. Lo que nos queda, o sea, todo lo que hay detrás del tema de la marginalidad, de la desigualdad, es el tema del desempleo. Claro, pues Es deja decir, un momento, nosotros vamos allá. Y te Sí. escucho enseguida, Carlos, pero vamos a seguir aportando datos concretos que tienen que ver con lo que está pasando también en España. No vamos a dudar en principio mucho de los datos, porque si ponemos en cuestión que es algo que está sucediendo ahora, que es verdad que mucha gente duda de las estadísticas, en general de las estadísticas. Por ejemplo, la de la desigualdad, hay mucha gente que la pone en duda también, el hecho de que España sea el segundo país de la OCDE más desigual, según la estadística de este mismo organismo, que dice que es Letonia y después España. Datos concretos. Uxía, Pablo. Podríamos decir que la macroeconomía de la que hemos hablado es sin duda la cara buena de la moneda. En la cara mala, la sombra más alargada que se cierne sobre la recuperación es el paro. Partiendo de la base de que todavía hay más de 4 millones de personas que no tienen trabajo, tenemos que tener en cuenta también que los datos mejoran. Acabamos de cerrar el mejor mes de mayo de la historia, un buen mes tradicionalmente, es cierto, pero que nos deja otro dato todavía más importante, porque la afiliación a la Seguridad Social también registró uno de sus mayores incrementos. En estos momentos el número de ocupados se sitúa en los 17.200.000, lo que quiere decir que volvemos a la casilla de salida a nivel de empleo tras haber pasado esta segunda recesión. Estamos en el mismo nivel de cotizantes que el que teníamos al terminar 2011. En el último año, hasta el primer trimestre, se han creado 517 puestos de trabajo al día. Hay que empezar por algo, teniendo en cuenta que España ha destruido más de 3 millones de puestos de trabajo durante la crisis. Sí, cierto que las cifras han mejorado estos últimos meses, pero bueno, ¿hasta qué punto? ¿No? Hablas, Uxía, de paro registrado, de gente apuntada en el INEM y de afiliaciones. Voy a aportar, hablando de empleo, también otros datos. Según la última encuesta de población activa, el paro sigue casi un punto por encima del que recibió Mariano Rajoy como presidente. La población activa ha disminuido en más de 150.000 personas y pese a ese repunte del que hablabas, en las afiliaciones a la Seguridad Social siguen siendo menos que en diciembre del 2011. Y dos datos relevantes. En España hay a día de hoy 1.300.000 contratos a tiempo completo menos que hace 4 años, síntoma también de la calidad del empleo que se está creando. Y hay casi 1 millón de parados de larga duración más que en diciembre del 2011, parados a los que se le complica su regreso al mercado laboral. Parados que algunos de ellos seguramente ya ni siquiera estén inscritos en el Instituto Nacional de Empleo. Hay datos claramente que no se pueden comparar, pero sí nos pueden hacer pensar, creer que las cosas están cambiando. Voy a poner solo 2 ejemplos que pueden servir para demostrar ese giro. Casas y coches. Primero, un titular. El precio de la vivienda nueva sube a los niveles previos a la quiebra de Lehman Brothers. Quizás un titular más curioso que efectivo, pero que en cierto modo dice mucho de lo que está pasando. Los precios de las viviendas encadenan 4 trimestres consecutivos de subidas tras 6 años de caídas. Las compraventas también aumentaron
un 9,4% en abril. La mejora del crédito, los fondos y el cash tiran de esas ventas. Más datos que nos pueden servir de muestra para tomar el pulso económico. En mayo la venta de coches aumentó un 14%, hablamos de un 21% en lo que va de 2015. Las matriculaciones de vehículos industriales han crecido también un 34%. Solo dos ejemplos, pero que, como acabamos de ver, también marcan un cambio en esa curva que señala el comienzo y el fin de la crisis. Bueno, será bueno que vuelva a crecer el precio de la vivienda como síntoma de recuperación, pero lo que no desciende, aunque hayan quedado en un segundo plano de las páginas de actualidad, es el número de desahucios en España. Es más, siguen creciendo. Son los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial, que hablan del primer trimestre de este año. Apenas 3 meses y casi 19.000 lanzamientos en España. Es un incremento de más de 2 puntos sobre el mismo periodo del año pasado. Y como en esto diferenciamos lanzamientos por impago de alquiler, que pueden tener otros damnificados, de aquellos que tienen que ver con ejecuciones hipotecarias por impago de hipoteca al banco, deciros que estas últimas han crecido un 6% este trimestre respecto al anterior. Bueno, ya ven que hay datos que llevan a pensar que la recuperación está sobre la mesa, pero también otros para reflexionar. En fin, viviendas más caras, pero también más gente que no puede tener una vivienda. Bueno, pues efectivamente, Carlos Aymerich, ahora sí. Sí, bueno, había unha canción de Fausto, non? De hai algúns anos que decía e así vai Portugal, uns van ben e outros mal. Pois, eu creo que isto é perfectamente aplicable, porque, vamos a ver, o FMI daba unhas receitas, sí, por certo, bastante coñecidas, non? Pero decía unha cousa, claro, como o Estado español ten un índice de recaudación fiscal 10 puntos inferior á media da Unión Europea, claro, lógico sería recuperar eses 10 puntos, chegar prácticamente ao 50%, non? Sobre 40 e algo, vamos, 47, 46, estamos no 37 de porcentaxe de recaudación sobre o PIB, home, pois gravando máis a quen máis ten, verdade? Aquí baixou moitísimo o que é a tasa, non falo da legal, da efectiva, non? Do imposto de sociedades, estamos vendo que estas empresas do IBEX que suben tanto pagan de media menos dun 8% de imposto de sociedades, grazas á enseñaría fiscal, etcétera, etcétera. Pero cal era a receita do FMI? Non, o que hai que facer é subir os impostos indirectos, subir o IVA e rebaixar ademais as pensións. En moitas máis cousas que seguida imos a detallar e que algunhas poñen claro, uns pelos de punta. Cal é o problema? Débeda privada. Aquí falouse de reformas estruturais. Ningunha reforma estrutural cambiou a base do sistema productivo. Ningunha, non houbo ningunha. Porque estamos vendo o emprego que se está creando é emprego precario, temporal, e en que sectores? Pois hostelería, turismo, restauración, turismo, por tanto, non parece que se seña, en fin, un camiño que nos vai a levar, punto número 1. Punto número 2, hai un elemento que ten que ver co que se acaba de decir agora, diferencial, entre a situación económica e tamén social española e galega e a media europea. Que tasa, que porcentaxe dos rendimentos, non, do diñeiro teñen que dedicar as persoas aquí a exercer un dereito fundamental como é a vivenda? Pois unha porcentaxe moi superior á media de outros países europeos. Por qué? Porque aquí se decidiu deixar a satisfacción deste dereito ao mercado. Noutros países hai todo tipo de alugueres, todo tipo de vivendas de promocións, etcétera, etcétera. Aquí non. A pregunta é, rematas. No, a cuestión para min é dicir, os ricos non teñen dous estómagos, non van comer máis. Aí están os datos que deu Venancio. A reforma estrutural de verdade sería crear igualdade, porque isto crea unha base que pode permitir, liberando os recursos que se destinan á vivenda, habería máis consumo, habería tamén a posibilidade de verdade de promover outros sectores, pero eu non vexo, desde logo, nin no caso galego, nin no caso español ninguna medida Julio, nese sentido. perdeuse a oportunidade de acometer esas reformas que nos venderon cando isto estaba fatal, decía, efectivamente España, a economía española necesita reformas estruturais, eu non sei se ti crees que se acometeron, se non era o momento, se era imposible acometelas, ou efectivamente o que estamos facendo é planchar o mesmo traxe que tiñamos antes. Bueno, yo lo tengo dicho aquí alguna vez, ¿no? Es decir, yo si alguna crítica tengo a la política económica que se hizo en España, y lamento no coincidir con vosotros, es el haberlo hecho de una forma poco contundente. Es decir, yo lo hubiera hecho a lo Cameron. Sí, que a lo mejor... Foi contundente, os de abaixo foi contundente, cos bancos non, pero cos de abaixo sí.
hacerlo más contundente. Más O sea, contundente. más sangre, más Sí, sufrimiento. Sí, yo preferiría, y quizás es una cuestión de carácter, prefiero ponerme una vez rojo a 50 colorado. Por ejemplo, ¿qué echas de menos tú? Mira, yo echo de menos... El despido libre, por ejemplo. Hombre, quizás eso verbalizado así sea muy exagerado, pero bastante... Dejémonos de próximo a paños eso. calientes, Julio, ya nos conocemos hace Es tiempo. decir, el tema de las pensiones, por ejemplo. Es decir, a mí me parece que el sistema de pensiones, que es inviable a medio plazo y que tarde o temprano va a haber que actuar ahí. Una reforma... Más reforma laboral. Más reforma laboral, es decir, por ejemplo, yo me quedo bastante preocupado cuando entre la patronal española y los sindicatos se pactan un incremento en convenios colectivos de un 1%. Bueno, la patronal acaba de proponer que se paguen especias a la gente joven. Frente cuando tenemos prácticamente 4,5 millones de personas en el paro, y ahí es donde está lo grave. Tenemos de esos 4,5 millones, tenemos 3 millones que la titulación máxima que tiene es la EGB. O sea, pensiones, reforma del mercado laboral, más copago sanitario. Muy probablemente yo metería también el copago, ¿Y copago en sanitario, educación? Y copago en educación. Tú no trabajarás en el FMI. No, yo soy funcionario. Es decir, a mí me parece que... ¿Reforma que sea, de la administración? Por supuesto. O sea, a mí me parece absolutamente, hombre, es decir, que no tiene nombre, como el gobierno actual no ha entrado ahí. Es decir, prácticamente no ha tocado la organización territorial del Estado, sigue exactamente igual que hace 25, 30 o 50 años. Bueno, pues ha sido explícito. Bueno, comunidades Sí, autónomas de por ha sido medio. explícito. Comunidades autónomas Más de por reforma medio. laboral, reforma de las pensiones, copago sanitario. No te pregunté por la educación, pero a lo mejor también. Muy Copago en probablemente. educación. Muy probablemente. Bueno, es lo que España necesita. ¿Sabes qué pasa? Yo creo que no nos debemos desviar del tema que nos importa, ¿no? El FMI nos desvía cada rato. Nos desvía porque plantea cuestiones casi como de libro, ¿no? No, pero tiene que ver con lo que claro, pero, Carlos demanda las reformas estructurales, sospecho que en un sentido diferente al que demanda Julio, ¿no? Pero ¿cuál es aquí el problema? El problema aquí no está en la reforma laboral. El problema está que hemos creado 590.000 puestos de trabajo en este país que están ganando 2 reales. Ese es el problema. ¿Y por qué ganan 2 reales? Ganan 2 reales porque están empleados de modo fundamental en el Mediterráneo. De tal modo que, fíjate, de los 590.000 empleos, 350.000 se emplean en el Mediterráneo. ¿Por qué? Son camareros. Turismo, puro turismo. Es decir, el empleo está creciendo... Y turismo... Bueno, el turismo es trabajar 12 horas o 14 horas diarias, en jornadas de lunes a domingo, con trabajo fijo discontinuo, ¿entiendes? Y llegar a casa derrotado y muerto. Ese es el empleo que estamos teniendo, porque está concentrado. Hoy hay 2 velocidades en España. Hay una velocidad que crece, un país crece muy rápido y crece como crece, que es el país del Mediterráneo, que crece impulsado por el turismo. No nos engañemos, y están aquí los datos. Los datos son el doble de crecimiento en empleo que en el norte. Es así, y hay otro crecimiento que está en el norte. ¿Qué pasa? Estadísticamente nos sale un crecimiento bárbaro, porque nos salen tasas de empleo, de cotizantes interanual cercanos al 5%, que es la repera, pero es todo turismo. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que no podemos tener un país que cuando crece lo hace porque crea más empleados de comercio, más dependientes o más camareros. ¿Tú crees que había que haber hecho reformas estructurales que no se han acometido? Claro, pero por la vía, ¿Pero cuáles? no por la vía de los derechos ni de las garantías, por la vía de las productividades, de puesto de trabajo. ¿Pero lo que cómo? importa es el trabajo. Te pongo un Hombre, ejemplo. Para empezar, innovación. ¿Dónde está la investigación de este país? ¿Dónde está la investigación de este país? ¿Dónde está el papel de la investigación en este país, por ejemplo, en Galicia? Es decir, tenemos 3 universidades. ¿Dónde está aquí la investigación? Bueno, vamos a ver. Es una manera. Es que esa es la murga de todos los años, ¿no? Es decir, puede ser la murga, pero no deja de ser la realidad. Ya, pero ¿qué haces? ¿Qué haces? Dice, a mí me parece muy bien cambiar el sistema productivo, y se queda uno encantado. Encantado de decirlo. ¿Y si te pones a hacerlo? ¿Y si además de decirlo te pones a hacerlo? Pero ¿cómo haces eso? Bueno, pues, dice que vas a hacer sectores de alta tecnología. Los que ya están te lo van a permitir. O sea, vas a poder arrancar desde cero en un tema, digamos, en donde hay gente que lleva años y años y años ahí. O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Smartphones ahora? ¿Qué vas a hacer? ¿Un sistema operativo distinto del Windows 10? Mira, tenemos la agenda europea
tengo una agenda europea de innovación. Hay 10.000 millones de euros están ahí para ir a buscarlo. ¿Qué no hay? ¿Qué no hay? Hay fondos. ¿Qué no hay? Gestores de innovación. No hay ni Dios, ¿entiendes?, que coja y agarre a un empresario que quiere innovar y lo junte con un tío de la universidad que sabe innovar y los una. No hay. Están ahí los fondos. No tenemos gestores. ¿Cuánto cuesta crear gestores de innovación? ¿Cuánto cuesta? 2 duros. 2 duros. ¿Se hace? No. ¿Se debate? No. ¿Se habla de ello? No. ¿De qué hablamos? De reforma laboral, pam, pam, pam. José Carlos. A ver, yo creo que es que la cuestión del modelo productivo, primero ya aburre un poco, porque efectivamente nunca ha pasado de la retórica. Recuerdo que el gobierno de Zapatero, ¿no?, estaba todo el rato con el cambio del modelo productivo. Hubo una ley, la ley de economía sostenible. Pero a la práctica en la práctica no avanzó mucho. No. Pero veamos lo que ha ocurrido en los últimos años. O sea, el cambio del modelo productivo, ¿a qué nos debe de llevar? ¿Nos debe de llevar a hacer una economía más sostenida en el conocimiento, sí o no? Digo yo que sí. Más basada en la educación y en la formación del capital humano, que se llama técnicamente, sí o no. Se supone que sí. Pues vamos a ver lo que ha ocurrido con estas partidas fundamentales. Vamos a ver lo que ha ocurrido. ¿Qué ha ocurrido con la inversión en I+D? Yo creo que esta es una de las catástrofes más importantes de la política económica y de la política de los últimos años. España ha pasado en todos los rankings, y estaba por el puesto 12, que no era para cantar y bailar, ha pasado al 18-19 en la Unión Europea. De la Unión Europea, 27 o 28 países, ¿no? Con un retroceso importante. O sea, la gente no sabe que hay un objetivo europeo de que el año 2020, que está ya ahí, la Agenda 2020. La Agenda 2020 supone que se debe de estar en una inversión en I+D del 3%. Es que estábamos en el 1,4, 1,5 y ahora estamos en el 1,1, 1,2. Esto es una política. Claro, y de esto no se habla. Es una cuestión. Y otra cuestión, quizá más importante todavía, que es... Yo siempre hablo de esto, pero es que los datos que van apareciendo me fuerzan a hablar de nuevo sobre esto. ¿Y el gasto en educación? No se supone, no dicen los propios organismos internacionales que hablan de copago en educación, no sacan 50.000 documentos que dicen que la base del crecimiento económico sostenible en el largo plazo está en la educación. No lo dicen, pues vamos a ver qué ocurre. ¿Y qué está pasando con la educación aquí? Pues ¿sabes lo que pasa? Que en el programa, la actualización del programa de estabilidad económica que acaba de mandar el mes pasado el gobierno a Bruselas, no es que recorte, Carlos. Es que tenía el compromiso de recortar un 20%. Tiene el compromiso de un punto adicional, de basarlo, debe de estar, ya bajó, ya tenía el compromiso, sobre ya el lo PIB, cumplió, en más o menos un punto. Lo bajó al 4,6, que es como está ahora. Ahora el compromiso es bajarlo al 3,7. Bueno, es verdad que se justifica un poco en que hay menos niños, la crisis de la natalidad, todo lo que se quiera. Pero esto es una política, realmente recortando, tener como objetivo bajar un punto en educación que nos aleja mucho de la media europea, que está en el 6 o 7. Esto asienta una dinámica virtuosa hacia el crecimiento a largo plazo. Te escucho, Carlos, enseguida, pero vamos a recordar efectivamente, le preguntaba yo a Julio si es del FMI, porque coincide con las últimas recomendaciones de hace unos días nada más, coincidiendo con esas maravillosas cifras de crecimiento que se pronostican para este año 15, decía, recomendaciones del FMI, bueno, pues que nos llevan a asustarnos un poquito. Uxía y Pablo. Pues como decíais, esta misma semana el Fondo Monetario Internacional lanzaba un nuevo órdago, una nueva serie de recetas que, según el organismo, nos daría ese último empujón que todavía nos falta. Pero el caso es que esas recetas parece que no convencen a nadie, y es que ni siquiera el propio gobierno. Vamos por pasos. Primer consejo del FMI, abaratar el despido. Dicen que todavía hay margen para adoptar medidas que impulsen la creación de empleo. Vamos a leer textualmente los párrafos de su informe. El primero propone un contrato único. Dicen, el coste de despido de los trabajadores indefinidos sigue siendo muy alto en relación con el de los trabajadores temporales y es necesario reducir
esta brecha. Así que despidos más baratos, pero también más fáciles. Seguimos leyendo literalmente: reducir las incertidumbres legales y administrativas en los despidos colectivos y simplificar la aplicación de criterios objetivos para los despidos procedentes serviría para apoyar la contratación. Es lo que dice literalmente el Fondo Monetario Internacional en ese informe. Además, Pablo, alaban la flexibilidad salarial que ha permitido las rebajas de sueldos desde que el Gobierno aprobó esa polémica reforma laboral. Sí, el FMI quiere acabar con la protección de los trabajadores a la hora de enfrentarse a un despido. Ya la reforma laboral, como decías, aprobada por el Gobierno, se inspiraba en esos valores. Despido más flexible, más barato, algo que comparten los empresarios, pero además el Gobierno ha recortado la cobertura que reciben una vez que se quedan en el paro. Fíjense, con un número de desempleados similar el primer trimestre de este año a los que había en el mismo periodo del 2012. Entonces, más del 65% de los parados recibía algún tipo de prestación. Hoy no llega al 55%, es decir, más de 10 puntos menos. Pero es que además el Gobierno de Rajoy invertía en coberturas para desempleo hace 4 años más de 2.500 millones de euros. Hoy apenas superan los 1.700. Más fácil despedir, menos dinero a percibir por el despido y menos cobertura social al desempleado. Y todavía tenemos más recomendaciones del FMI, porque la cosa no se queda ahí, ni mucho menos. Todavía va increciendo. Llegamos a uno de los temas más delicados, los copagos, porque el Fondo Monetario Internacional cree que se puede ahorrar a costa de los servicios sanitarios y de educación. Dicen literalmente, seguimos leyendo, podrían obtenerse ahorros fiscales adicionales, por ejemplo, mediante la reducción de los costes de la prestación de servicios de sanidad y educación. Con esto, el FMI se apoya también en las recomendaciones que hizo el Comité de Expertos del Gobierno en marzo de 2014, ampliar la capacidad de las autonomías para ampliar el copago en los servicios públicos con vistas a reforzar su nivel de recaudación. Y es que, como vemos, si es por pedir, Pablo, que no sea. Sí, es que en esto de los copagos ya hemos asomado la patita. Primero con el céntimo sanitario que gravaba los hidrocarburos, recordarán, y que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró ilegal. Y luego con experiencias como la de Cataluña, con el euro por receta, copagos en medicamentos o en largas estancias en hospitalización, donde los enfermos pueden afrontar un copago máximo de hasta 540 euros al mes. Allí se han dado situaciones tan dantescas en copagos como esta. A mano armada. Me traigo un colchón de mi casa, una silla de mi casa y no tengo que pagar 5 euros. Entonces prefiero dormir en el suelo, ¿eh? Porque cuando estás aquí en el hospital es por una necesidad, no por un capricho. 7 hospitales concertados catalanes que ya cobran a los acompañantes 5 euros por dormir con el enfermo en una butaca que se reclina. Pueden hacerlo gratis si es en una silla simple, pero si quieren la comodidad de poder recostarse, han de abonar 5 euros por cada noche. Bueno, ante las quejas de los usuarios, la empresa concesionaria ha decidido lanzar una oferta: 5 noches al precio de 4, como si fuera un hotel en vez de un hospital. Pues quietos ahí, porque todavía tenemos más. Por si todo esto fuera poco, al FMI aún le quedaba un cartucho, un tema no menos delicado: que se suba el IVA. Todo cuando aún sigue trayendo cola la subida que hizo el Gobierno en 2012, recordemos, el tipo general del 18 al 21% y el reducido del 8 al 10%, cuando el propio Rajoy anunció que bajaría ese IVA en 2016. Pues bien, el FMI lo que dice es todo lo contrario. Se recomienda el aumento de los impuestos especiales y medioambientales, así como una gradual reducción de los tratamientos preferenciales en el IVA. Pues esto es lo que dice el FMI, que todavía parece que nos tiene bajo su lupa. Bueno, la verdad que hay pocas cosas en este país, en esto me lo pones fácil, Lucía, que sean capaces de poner de acuerdo a Partido Popular, Partido Socialista, Podemos y Ciudadanos. Y esta es una de ellas, con algún matiz en la formación de Albert Rivera con el IVA reducido, pero en esto de subir el IVA general no parece que haya grietas. No, no, no y no. El Gobierno, como es conocido, insiste en no subir el IVA. El Gobierno rechaza esa posibilidad. Por eso mi compromiso es firme. No voy a subir un céntimo de euro a los trabajadores, a la clase media trabajadora, los impuestos. A casi todos nos parece indecente subir el IVA. Un tipo reducido del 7% y un tipo general del 18%. Esa es nuestra propuesta.
todos de acuerdo, aunque a los ojos del FMI, Fernanda, compañeros, bueno, nos siguen mirando, ¿no? Bueno, yo no me recupero todavía de los asientos reclinables a un módico precio y una oferta de 4x5 o 5x4, ya no sé. Carlos. Sí, pero vamos a ver, antes José Carlos Venancio falaban deste horizonte 2020 da Unión Europea, antes tivemos os obxectivos de Lisboa, non? Que era tamén a economía competitiva do ano 2010. O que pasa que son unha especie de, digamos, de eslogan ou de propaganda que lanza a Unión Europea, pero a realidade da Unión Europea é outra. A realidade da Unión Europea é o six-pack, é a gobernanza económica, e son as regras de euro de déficit e de débeda. É dicir, a Unión Europea é a que cando o Estado español, porque está sometido a un procedimento de déficit excesivo, ten que enviar, non, dentro dese sistema o chamado Plan Nacional de Reformas e o Plan de Estabilidade, no primeiro semestre de cada ano, lle di, tes que recortar. Porque, claro, o Ecofin e a Comisión Europea din canto va a recortar en educación, canto va a recortar. E logo, aquí chegamos a unha, claro, como son o único xurista, pois, unha especie de deturpación, non, da linguaxe, porque falase, vamos a eliminar a dualidade entre traballadores, se parece moi ben, porque isto, no, vamos a igualalos, sí, pero vamos a igualalos por abaixo, é dicir, os que tiñan unha mínima estabilidade van ter a mesma precariedade que os temporais. Ou cando falan de, nestes documentos, hai que establecer a solidariedade entre xeracións, porque claro, a xente maior agora ten unhas pensións moi importantes, se ten unha estabilidade, non, entón vamos a rebaixalos para, ou cando falan de incrementar a participación dos usuarios no mantemento dos servizos públicos, pero todo isto son compromisos que asumiu o goberno español, o do PSOE e o do PP ante a Unión Europea. As tasas judiciais veñen daqui, os copagos sanitarios veñen daqui, os copagos, sí, bueno, pero en parte, os copagos educativos, a ver, eu esta tarde estive nun consello escolar no que falamos das novas ordes da Xunta de libros de texto para o ano que ven, e que para o ano que ven en Galiza a xente que teña nenos que vayan a estudar en terceiro e en quinto de primaria non vai haber axudas de libros de texto. Van ter que comprar os libros de texto sexa cal sexa o seu poder adquisitivo. Calquera que teña fillos no sistema público de educación, que creo que é o caso de moitos dos que estamos aquí, sabe que nestes momentos hai un problema en educación claro. Eu creo que aquí o problema é outro. Vamos a ver, aquí o problema é temos un sistema, verdade, no que se refira a vivenda que supón que aqueles que teñen que endebedarse para comprar unha vivenda, deixase absolutamente o mercado todo isto, vamos, a política pública de vivenda prácticamente non existe, vemos como baixou durante a crise, están transferindo renta de forma neta os que teñen capital, os bancos ou os que teñen capital metido nos bancos. Isto non pasa noutros países europeos, primeira cuestión. Segundo, claro, decimos, que pasa co I+D? Claro, vayamos aos orzamentos. E que unha parte moi importante dos orzamentos, quen a marca? As grandes empresas constructoras, entre outras aquelas que sentan, verdade, no Parco de Real Madrid, son as que deciden a onde vai o capítulo 6º e o 7º, verdade, de participacións público-privadas do orzamento. Entón, claro, se seguimos, poderíamos decir, home, se gastase en mellorar a mobilidade na área da Coruña, pero non, gastase no plan Renove, gastase en duplicar autovías, en duplicar autoestradas, non sabemos a onde levan, e logo temos que rescatalas. Entón, claro, todo isto ten que ver, decía, que cambios hai que facer? Estes. Home, e que digas que non se fixo unha reforma na administración, claro que se fixo. Que falas da planta administrativa, da planta. Non, da planta administrativa, o que habería que reducir son os ministerios, porque seguimos... E os concellos non? Non, no caso galego, desde logo, os concellos non son un problema. Temos 314 concellos cando hai no conxunto... 7.000 e pico. Non, 8.400. Non, pero estou de acordo, pero entón que alguén saque unha lei e que o diga. Pois claro, porque o modelo Oza Cesuras non vale. Habería que eliminar as deputacións provinciais. Pois, por exemplo. Para que sirven? Sí, claro. Ben, pero PP e PSOE parece que non están polo labor. E, desde logo, habería tamén que reducir o que é unha estructura, verdade, ministerial que segue con dimensións e segue duplicando competencias que están transferidas desde hai máis de 30 anos as comunidades autónomas. Tú defiéndete. No me están atacando. Y en cualquier caso, no son unas opiniones mías particulares. Hombre, no, es una forma de plantear el debate, que hay toda una corriente de pensamiento... Que te avala. Sí, que me avala, y más de una organización internacional, ¿no? La propia Unión Europea... Con grandes resultados. Es decir, lo que ocurre aquí simplemente, digamos, es que hay un problema que hay que resolver ya.
y hay que amañar esta situación. Lo dije antes, España va a gastar este año no menos de 50.000 millones de euros más de los que ingresa. Estamos. Y lo que dices tú del six-pack, del semestre europeo, España tiene el compromiso con la Unión Europea de en el año 2017 tener un déficit del 3% del PIB. Bueno, sí, concretamente el 2,7. En el 2020, equilibrio orzamental total, de acuerdo con esa reforma del TEO 135. Aquí la cuestión es, ¿cumplimos esos compromisos o no? No. Pues si no los cumples, espera un momento, hay que cumplirlos. Yo creo que hay que cumplirlos. Es más, si no los cumples, el pecado, la penitencia va en el pecado. Nosotros tenemos hoy una prima de riesgo a 120, 125, porque los demás perciben que nosotros vamos a cumplir esos compromisos. En el momento en que haya la más mínima fisura, sensación de que eso no se va a cumplir. Sensación de que eso no se va a cumplir. Por ejemplo, porque hay un vuelco en las próximas elecciones en el mes de octubre, noviembre, cuando sean, a partir de ahí se nos pone la prima de riesgo pues en donde cuadre. Vale. Es decir, ese es el problema. Es decir, el tema, digamos, espera un momento, Venancio, sí, por favor. Nosotros tenemos unos compromisos y estamos jugando en un juego donde no somos nosotros y el resto. Es un ajedrez, digamos, que no es uno contra uno, sino que son, en el caso euro, todos los socios contra todos los socios. Y ahí o eres un jugador leal, o si no tienes tienes la experiencia griega. Es decir, esa es la otra. ¿Qué pasa si no se cumplen los compromisos? Es que vamos por partes. En primer lugar, la parte de compromiso. El compromiso ya se rompió. Lo rompió Francia e Italia cuando acordaron, por favor, Julio. Sí. Cuando aprobaron una flexibilización de su ajuste. En la Unión Europea, ¿qué es? Es una alianza de países. Si tú tienes Francia, Italia y España se unen en la misma idea, consiguen mover la política de la Unión Europea. Lo que pasa es que hasta ahora llevamos mucho tiempo con una entente Francia-Alemania que jugó por un lado. Ahora hay un cambio evidente que ahí está ahí. Eso está ahí. ¿Qué ocurre? Yo no planteo romper el ajuste de modo unilateral, pero sí planteo llevar el camino del ajuste español, el camino, no es entrar en mayor déficit, es suavizar el ajuste. Es un tema distinto. Yo planteo una senda de suavizar el ajuste, patada, obviamente con Francia e Italia, que son las voces que hoy te pueden oír mejor. Pero dicho esto, el problema de España no es un problema hoy de financiación, porque si algo hay en esos momentos es financiación. El problema que tiene hoy España es un problema de capacidad adquisitiva, de capacidad de compra, de poder de compra. Y el poder de compra no se gana metiendo copago en sanidad, ni se gana metiendo copago en educación. Y hago una pregunta para la gente de historia. ¿Por qué Reino Unido en el siglo XIX no acabó siendo comunista? ¿Alguien lo sabe? Bueno, mucha gente lo sabrá, pero lo cuento rápidamente. Porque el régimen, la monarquía británica en el siglo XIX abrió sus fronteras a Commonwealth para que entrase comida a saco en el Reino Unido. Porque si no entraba comida a saco y no le generaba una mejora en el poder adquisitivo a la clase obrera británica, entonces acabaría siendo una revolución. Hay una revolución mucho antes que en Rusia. Mucho antes que Rusia. Es decir, ahí está la clave. Algo que supo ver un régimen, una aristocracia británica del siglo XIX, aquí todavía no lo hemos visto. Aquí el objetivo fundamental, señores, es darle capacidad de compra a la gente. Y eso solo se da por dos vías. Una es subida salarial, la cual es complicada conseguir, ¿entiendes? O que tengamos que determinados servicios sean más baratos. ¿Entiendes? Es por la vía salario real. ¿Qué ocurre? Tú no puedes, en estos momentos, bajar la sanidad pública. No puedes porque el país no se puede permitir. Puede ser justo, fantástico. En Suecia hay copago. Y hay copago en países nórdicos. Pero no es el momento de hacer copago. No es el momento. Como no es el momento de tocar educación. No es el momento. Es el momento de generarle más renta a la gente que menos tiene. Eso se hace, sanidad, educación y transportes. Déjame, Julio... Hay una cosa, un segundo. Si tú quieres generar más renta, si quieres incrementar la demanda para entendernos, puedes ir por la vía fácil que, bajo mi punto de vista, nos lleva a la situación griega, que es, por ejemplo, subir los salarios.
multiplicamos los salarios por 1,3 y ya está. 30% de incremento a todo el mundo. Yo no dije eso. Es decir, no, estás hablando de incrementar la demanda. Capacidad real. La capacidad real de compra. No monetaria. La monetaria griega. Yo hablo de capacidad real. Espera un momento. Y el copago no es dar más compra, más capacidad. Lo que se está proponiendo desde otros ámbitos más ortodoxos, por decirlo de alguna manera, es efectivamente que hay que incrementar la renta de los españoles y eso, la mejor forma y probablemente la única sensata es incrementando el nivel de empleo. Nosotros tenemos 4,5 millones de tíos. ¿Y eso cómo encaja? Pero parece ser que el incremento de nivel de empleo se está haciendo de una determinada manera, pareciendo la figura de los trabajadores pobres que no van a poder... No hay paro en Vietnam, no hay paro en la India. No hay paro en la India y se mueren de hambre. Bueno, aquí, digamos, nosotros tenemos 4,5 millones de personas que están en el paro. Si tú quieres incrementar la renta de los españoles, tienes que introducir esa gente en el mercado yo creo que eso supongo que está todo el mundo de acuerdo. La cuestión es lo que se cuestiona es qué tipo de empleo se está creando. Y si ese empleo... Déixame facerte unha pregunta. Incrementouse a produtividade nos últimos anos, sí ou non? Incrementouse a produtividade sustancialmente e por unha vía bastante enfermiza. Moi ben. E por que os que falan entre eles o FMI de que hai que ligar a evolución dos salarios á produtividade non din polo menos que os salarios crezan como a produtividade? Porque non se está facendo. E no acordo salarial o que chega a COE con UGT, Comisión Sobreiras, o 1% é moi por debaixo do que creceu a produtividade. Entón, aquí alguén está facendo trampa. Aquí alguén está facendo trampa. No, espera un momento. Unha cosa é... espera un segundo. Por que non suben os salarios como a productividade? Pues te lo contesto ahora mismo. A ver, ¿por qué? Es decir, la productividad en España, en el agregado conjunto, aumentó de una forma absolutamente salvaje porque disminuyó el número de los trabajadores mucho más rápido que el producto. Lo que produce cada uno aumentó simplemente porque se reparte de otra manera. Porque hay menos gente. Pero espera un momento. Si tú dices que el consejo es incrementar los salarios el 1%, eso en muchos sectores va a estar por debajo de lo que se incrementó la productividad. Y estás perjudicando ahí a los trabajadores de esos sectores. Ahora, va a haber un montón de ellos en donde la productividad no alcanzó el 1%. Es decir, aquí, digamos, lo que plantea el FMI es que esta gestión del mercado del trabajo global para el conjunto de la economía española, hay que acabar con todo ese esquema y empezar, o sea, como una licencia para explicarme mejor, aunque no me toméis al pie de la letra, ir prácticamente convenios no solo empresa por empresa, sino planta por planta. O sea, sí, es decir, no es lo mismo. Individual, acabar cos sindicatos, acabamos coa negociación colectiva, acabamos co poder normativo dos convenios, acabamos cos sindicatos e volvemos ao século XIX. Es que ahí es en donde está el impedimento básico para lo que estoy diciendo. Las cúpulas sindicales, absolutamente burocratizadas y jerárquicas, en un planteamiento... E as empresariais non? Cada uno sepa que el sindicato que quiere, ¿no? Sí, pero a COE non está burocratizada, non está, é un exemplo ademais de Bueno, integridade, ya que como viene estamos eso. Si estamos hablando de otra cosa. Non estamos falando do mesmo. No, es que es decir, bueno, me están intentando tirar la venda a los ojos. Ahora, la cuestión, digamos, es la articulación del mercado de trabajo, como toda España en su conjunto. Reuniones entre la COE, el gobierno, que a veces está y a veces no. Es decir, hay que romper con eso. El objetivo fundamental que se está planteando desde los organismos internacionales es la generación de empleo, aunque en las primeras fases y en las primeras etapas sea un empleo precario, reducido a tiempo parcial. El empleo está generando, el empleo está generando y no hay problema, es decir, no hay un freno. El problema es que el empleo que se genera es un empleo de mala calidad. ¿Entiendes? Porque es las primeras fases de la recuperación. Pero acompaña ese empleo de mala calidad, que yo no estoy de acuerdo contigo. Es decir, hay que esperar que se vacíe el mercado de trabajo para ver mejoras en la calidad. Yo eso lo comparto. Pero mientras eso no ocurre, acompaña a la gente, chico. Acompáñala. Acompáñala dándola sanidad, acompáñala la educación, mira, acompáñala, no la dejes sola. Y que decir una cosa que yo quería decir. Claro, no la dejes sola, Julio. Es decir, todo lo que estamos hablando se hubiera solucionado si en el año... Tú esto lo dijiste el otro día, lo que dijo ahora Venancio. ¿El qué? Acompañar las medidas, el sufrimiento con... De otra manera, esto lo dijiste tú el otro día. Lo voy a plantear de otra manera. Aquí hay un personaje en la política española que fue Fernández Ordóñez.
que fue ministro con el PSOE, bueno, al principio con la UCD. Pero no Mafo. No, Antonio Fernández Francisco Fernández Ordóñez. Paco, efectivamente, el famoso Paco que llamaba por teléfono al PSOE desde el Consejo de Ministros en UCD. Venga. Bueno, dice, la cuestión, digamos, es que este hombre fue lo suficientemente inteligente y valiente como para en el año 76-77, recién estrenada la democracia, darse cuenta de que la salida que se nos venía, la crisis del petróleo encima, estábamos ya instalados, y que la tasa de paro se iba a desbocar. Que es lo que lleva a este hombre a reformar el IRPF prácticamente como lo tenemos hoy, desde el año 78. Aquí lo que hubiera sido es el plantearse también exactamente lo mismo. A ver, déjame un momento, si ahora se escucha. No, Julio. Un momento. A ver, exactamente, José Carlos. Te voy a escuchar. Déjame simplemente que escuchemos una cosa que hoy dijo Feijóo en el Parlamento gallego, que se habló también de pobreza, se habló de crecimiento, Feijóo sacó pecho y somos ya la Baviera española, lo que decía Fraga, ¿no? Que quería ser como Baviera. ¿No decía algo así, Fraga, que era su modelo Baviera? Debía ser por los nazis reconvertidos que había. Baviera. Hoy Feijóo dijo que Galicia ya crece como Alemania, ya es como Alemania. Vamos a verlo. O seu goberno é unha rémora para este país, mentres vostede está especulando, facendo cálculos para dar o salto a Madrid, está deixando un deserto económico e social no noso país. Galicia está menos mal que no resto de España, sí. Galicia está crecendo igual que Alemania. E vai rescatar a 63.000 persoas que nas súas casas non entra un céntimo de euro. É sinxelo, señor Feijóo. Eu xa sei que vostede practica a caridade, xa o sei. Non queremos caridade. O noso objetivo é que ningunha familia se quede sin vivenda como consecuencia dos problemas económicos. Ampliando o programa tamén para os desaloxos por aluguer. Bueno, Feijóo presentó una especie de plan que tiene que ver con la relación que tiene que tener la administración con las personas que están siendo desalojadas de sus casas, año 2015. Bueno, lo que pasa es que esto cambia un poco el panorama de la discusión, pero volviendo a lo de antes, 2 o 3 comentarios sobre cosas que se han dicho. Es verdad que el contexto europeo es el que es y es el que marca la orientación de la política, porque estamos en... No, y punto no. Cuidado, el problema está en el y punto. Está claro que el contexto ahora se ha relajado mucho, la restricción fiscal no es, quizá tiene que ver con el contexto electoral que hay en algunos partidos, en algunos países clave. Vamos a ver también qué pasa con eso el año que viene, porque el objetivo de déficit para el 2017 está marcado, ¿no? Pero no todo el mundo ha hecho lo mismo. Yo, por ejemplo, antes hablaba de 2 cuestiones fundamentales, el gasto en I+D y el gasto en educación. A ver, muchos países europeos no han bajado en este contexto difícil y con las mismas reglas fiscales, no han bajado el gasto en educación, sino que lo han subido, lo han acercado a ese objetivo del 3%. Objetivos, no solamente países como Francia y Alemania, sino países que han experimentado la crisis también, ¿no? Y el gasto en educación ha subido en muchos países, no ha bajado. No es que se haya mantenido, es que ha subido en términos de lo que representa sobre la economía. Yo creo que entonces el y punto no me vale. El y punto, pero quería decir un par de... Bueno, la reforma laboral... A ver, la reforma laboral, en la línea de reforma laboral que se ha aplicado, yo creo que seguir diciendo que es un éxito extraordinario tiene un recorrido muy limitado, porque, a ver, casi, ¿cuántos tiempo que se aprueba en abril del 2000? Ha pasado más de 3 años. Y todavía no me fijo en el dato que me importa menos del desempleo que había en el momento... Viña outra de 2010, es decir, que era segunda... pero no me fijo en el dato que había en el momento en que entró Feijóo, sino en el momento en que entró en vigor esta reforma. En este momento, 3 años después, tenemos todavía un nivel de desempleo en términos absolutos mayores. Pero es que además el desempleo es manifiestamente de mucha menor calidad. El empleo. No sabemos lo que va a pasar a partir de este momento, pero desde luego el recorrido de estos 3, es verdad que ha descendido, ¿no? desde los niveles tremendos. Bueno, pero igual que eso, esa paradoja que prácticamente está igual que el día que se hizo la foto el señor Rajoy en aquella cola del paro. Si el objetivo de la política laboral con una reforma tan dura era el que parece que es, ¿no? Y es en el momento en que yo me examine en unas elecciones tener un parado menos que, si este era el objetivo, partiendo del 20 no sé cuántos.
es un objetivo del 22,9, es un objetivo muy limitado. Pero déjame que diga lo último. Lo último que, bueno, no lo último que quiero decir aquí, pero lo último que quiero decir en este momento a propósito de tu referencia a Paco Ordóñez, ¿no? Esas reformas que se hicieron en ese momento eran sostenibles desde el punto de vista social y político. Y yo creo que las que se están aplicando en España y en muchos países europeos en los últimos años manifiestamente no lo son. Y os llamo la atención solamente sobre unos autores y un trabajo que yo suelo citar porque me parece de la máxima importancia, dos economistas de Harvard, Daron Acemoglu de primerísimo nivel y James Robinson, que en un artículo muy importante, se llama Economics versus Politics del año 2013, dicen: las reformas económicas que se hacen sin tener en consideración sus consecuencias políticas pueden fácilmente revertir y no cumplir con los objetivos para las que fueron diseñadas. Y dice a continuación, y esto es manifiestamente así cuando esas políticas provocan unos efectos redistributivos muy negativos en la sociedad que hace que todo rompa. Y esto yo creo que está pensado. O sea, lo que estamos viendo en el panorama social, de malestar generalizado y político, tiene que ver con este pronóstico que hacían, ¿no? O sea, parece pensado para la situación española. Déjame un momento, Julio, porque vamos a hacer una conexión con Marina Cabegato. Queríamos detenernos un poco, hablabas tú de la confianza como un intangible muy importante en las economías. Durante mucho tiempo en este programa nos deteníamos en cuál era la imagen que el resto de Europa, el resto del mundo tenía de la economía española, con portadas de periódicos y de revistas muy llamativas, muy simbólicas de lo que estaba destilando, digamos, la economía española. ¿Esto parece que ha cambiado o no? Vamos a hacer ese recorrido y ese ejercicio. Marina. Empezamos, Fernanda, por aquella portada tan mítica de The Economist en la que comparaban España, Spain con pain, dolor, pero también esta otra del New York Times que contó a todo el mundo que en nuestro país había hambre y que los españoles tenían que rebuscar en la basura para encontrar comida, pero después de páginas y páginas internacionales sobre los desahucios o que la Liberación nos haya dado por perdidos y que ha incluso lanzado la señal de alerta mundial después de que Uruguay hubiese dejado al toro español en solo un cadáver o que Portugal nos culpara de la crisis o que el Financial Times nos dedicara su portada en una petición de rescate urgente. Ahora, en solo unos meses, parece que todo ha cambiado. El Wall Street Journal ya habla del ejemplo español de crecimiento. Le Monde apunta a nuestra recuperación y dice que se acelera. Habla de la previsión del 2,8% de crecimiento por parte del gobierno. The Guardian llega a plantear el final de la crisis económica en nuestro país. Hablan de la creación de empleo y también dan datos macroeconómicos. Se vende también en nuestro país como la vanguardia política en la irrupción, por ejemplo, de partidos como Podemos. Esta fue la portada de hace solo unos meses del New York Times. Podemos sacude la política española, titulaban, y el 24M confirmó la tendencia. El Financial Times cuenta que a la alcaldía de Madrid y de Barcelona han accedido dos mujeres que ellos califican como carismáticas, de izquierdas y activistas de fuera del sistema. Y Le Monde habla, por ejemplo, de los primeros alcaldes indignados de toda Europa. Ellos escriben: tras 4 años en el poder, el PP, marcado por la política de austeridad y una sucesión de escándalos de corrupción, ahora se hunde y toman el poder los indignados, escribe Le Monde. Así que, como ves, Fernanda, mucho ha cambiado en estos meses. Efectivamente, hablan de una forma completamente diferente a como hablaban hasta hace poco. Desde luego esa portada de Spain con el pain cayendo lo tenemos todos en la retina. No te vayas muy lejos, Marina, porque enseguida vamos a hablar de una empresa, de una multinacional que queríamos traer hoy aquí, porque efectivamente hoy presenta resultados y siguen siendo tan apabullantes como siempre. La tenemos aquí al ladito, apenas a unos metros. Cuando nos asomamos la vemos. ¿Querías decir alguna cosa, Julio, o avanzamos? Sí, no, quería nada, pero 30 segundos y Carlos Aymerich. Es decir, aquí, digamos, yo creo que lo que está pasando en la economía española hoy, en la sociedad española, se hubiera podido mitigar mucho si se hubiera modificado el seguro de desempleo, si se hubiera alargado en el tiempo
aunque las cantidades iniciales fueran más bajas, estamos hablando prácticamente el 80% del salario. Es decir, si nosotros hubiéramos entrado en la crisis con un seguro de desempleo más alargado en el tiempo, aunque fuera menor en cuantía, incluso en las últimas etapas, incorporando los 400 euros de la Risga, por ejemplo, aquí en Galicia, para toda España dentro del seguro, es decir, yo creo que se hubiera mitigado mucho. Pero, ¿y eso no te indica algo de cuál es el punto de vista o la ideología de los que toman las decisiones? No, te yo creo indica que nada es, digamos, eso. consecuencia de que los políticos españoles no valoraron en su momento la importancia y la contundencia y la profundidad de la crisis. Le pasó a Zapatero. Y despreciar. Y el desprecio. Y el desprecio de decir, ya está bien, ya han cobrado 2 años o tanto y ya les llega. Y el desprecio que se olía. Se olía las intervenciones, porque cuando sabían los debates parlamentarios... Vivisteis por encima de vuestras posibilidades, ahora tenéis que pagar. Ya os llegó pandilla de vagos. Es que no entendieron el país. Cuando se aprobó el Real Decreto. No entendieron este país, ¿entiendes? Y no entendieron lo que pasaba. Y eso es lo que ocurre, ¿entiendes? Y es lo que te indigna y lo que te enoja. No es un problema de cálculo, porque si hay buena voluntad y hay empatía con tu país, y te equivocas, el país te perdona. Pero cuando hay desprecio hacia él, el país no te perdona. Y hoy lo que está diciendo Rajoy es una falta de perdón. Dice, mira, lo que pasa es que yo eso de empatía, desprecio y tal, yo no... Decía, aquí lo que hubo fue un error de cálculo en su momento. Es decir, nadie está por hacerle la puñeta a nadie. No, pero a ver, claro. Julio, a ver. Es decir, aquí simplemente, digamos, si se hubiera reformado, como hizo Fernández Ordóñez, incrementando los ingresos públicos vía IRPF, para poder pagar el desempleo. Pero espera un momento. Aquí, bueno, nos ponemos de acuerdo en cómo hablamos o no. Bueno, sí, pero estamos haciéndolo, Julio. No te quejarás del tiempo que has hablado hoy. Hoy el ministro Soria acaba de poner un impuesto al autoconsumo eléctrico. Claro. Pero vamos a ver, pero esto ¿qué se llama esto? Tenemos un país que tiene pobreza energética, donde una gente se busca la vida para poder tener autoconsumo energético y llega el ministro Soria y le mete un impuesto. Esto que es Sí, pero Venancio, quen senta nos consellos de administración das eléctricas? Claro, quen senta nos consellos de administración das eléctricas, ou quizás o ministro Soria está pensando en sentar, verdade? O día de mañán, e por iso... Bueno, dejadme simplemente que hagamos... Eu só quería decir unha cousa. Decía Julio, ninguén quere facerlle a puñeta a ninguén. Non, aquí... Perdón, hai un deseño de clase. Dicir, cando se fai un deseño do sistema, verdade, do euro, no que se lle di, e isto é retroceder 200 anos, en termos civilizatorios, dice o Estado, non é que vostede xa non se vai poder financiar co seu Banco Central. Vostede vai ter que ir buscar financiamentos mercados privados. Así aparece. Era antes del euro, con la independencia de los bancos centrales, y el único que se financiaba con la maquinita era Argentina. Entón aparece a prima de risco. Pero, cando digo este deseño, de que se trata? No século XIX, evitábase que os intereses dos traballadores puidesen condicionar as políticas públicas como co sufraxio censitario. Non votaban, por tanto, non tiñan representantes no Parlamento, agora vota todo o mundo. Pero o que se está dicindo na Unión Europea, non, vostedes voten, escollan os seus representantes, pero tranquilos, porque por moito que peten e pataleen nos parlamentos, as decisións tomámolas nos. Entón, es que tengo que avanzar, de verdad, porque se está dicindo, mire, o déficit é este, a política monetaria é esta, a política laboral é esta, a política fiscal é esta. E a xente agora o que quere recuperar a soberanía. A xente quere recuperar a soberanía e dicir, mire, é que eu se son soberano, a política faise segundo. Ese es el argumento que tiene... ¿A xente? No, es el argumento que tiene Syriza. Es decir, desde que hay elecciones, cada vez que hay unas elecciones y se monta un gobierno, empezamos desde cero en todo. No é desde cero. No es así. No es así. Hay problemas, soluciones. Non é desde cero. É que a perspectiva dos problemas e os intereses que se deben ter en conta serán os da xente. A democracia é iso. Ou a democracia é o que diga a Comisión Europea, o que diga o Ecofin, o que diga o Banco Central, o que diga o FMI. O problema de fondo é ese. E non é que lle queiran facer a puñeta, non, é que les teñen uns intereses. Igual que o ministro Soria defende os intereses de Felipe González, que senta no Consello de Administración dunha multinacional enerxética española. Vale, moi bien. Ese es el problema. Si tú contemplas la posibilidad de irte del euro.
Ahora, en el momento en que Europa es el poder de Berlín. Es el poder de Berlín, que lo eligieron también los alemanes, por cierto, votando. Es un poder y una política de Hollande que le vino de maravilla la política de Merkel. A partir de ahí, Europa se cambia, Europa muta, Europa somos nosotros. Europa cambia. No cosas al cines, eso es ver las cosas por la parte de atrás. Europa es un conjunto de reglas que las hemos aprobado entre todos, nos guste o no. Europa es una sociedad y esas anónima. reglas hay que cumplirlas. Europa es una sociedad anónima donde el 26% lo tiene Alemania. Es una sociedad anónima, pues donde uno marca unas pues pautas. Es lo mismo que si yo digo que España es una sociedad anónima, pues aliamos y cambiamos. España es una sociedad anónima en donde el 25% lo tiene Cataluña porque son los diputados que tienen el Parlamento Bueno, para español. que digan que por favor, para que digan que la economía es aburrida. Apasionante, la economía es apasionante, como está quedando de manifiesto esta noche, que yo creo que está resultando, apasionante, muy a la altura de las expectativas que teníamos creadas. Vamos a hacer la última pausa de publicidad, haremos un apunte de los datos que hoy ha presentado, como decíamos, Inditex, esa multinacional que rompe todos los récords, y avanzamos ya hacia el final del programa con las cositas que siempre tenemos preparadas para ustedes en el tramo último del programa.